Yo vi muchos pibes también ahí, pibes. También. No, sí, No, pibes de ahí, 15, pero he visto pibes. ahí entras con palabras. Claro. Porque si no entras por agencia y te tienen ahí, que sí que no, ¿viste? Pero ahora gente efectiva, entra muy poca, ¿viste? Bueno, resumiendo, hoy le voy a dar unas actividades para acá, a ver si recargamos todo lo que hablamos la vez pasada. Bueno, ya hablamos, estaba haciendo un repaso de las cosas prácticas, de cosas teóricas que vimos y creo que ya casi estamos en todo lo teórico que yo quería dar. Voy a dar un leve repaso para dar inicio a mostrar lo que son circuitos eléctricos, o sea, de un punto, dos puntos, toma todo para poder ya proyectar y armar tablero, qué sé yo, y vamos a decir la clase que viene, ya voy a traer 3 maquetas acá, nos vamos a dividir, y yo lo que veamos teóricamente acá, después vamos a decir lo hacen prácticamente en los tableros que yo traiga, bueno, y lo vamos haciendo. Capaz que les pidan unas cosas que ya traigan, alicate, pinza, cinta, destornilladores, cable, etc. Así lo vamos utilizando. Lo que habíamos hablado en la clase pasada sobre la resistividad de los cables, la importancia de la seguridad, qué pasaba con la caída de tensión, ¿se acuerdan todo eso que habíamos hablado? Para que quede claro, la ley de Ohm quedó clarísima. Vamos a ver rápidamente, cuando hablamos teníamos la ley de Ohm, ¿sí? Y la ley de potencia, ¿no? Había quedado claro cómo aplicarla de diferentes fórmulas, ¿sí? Estas dos fórmulas son fundamentales para aplicar en todos los circuitos que nosotros vamos a ver eléctricamente, domiciliariamente, en una fábrica, etcétera, ¿sí? Para sacar las determinados valores de cada uno. Si queremos saber el voltaje de una resistencia, la intensidad por la resistencia, siempre tapando, vamos a ver cuál es cada una, a sacar la intensidad, hacemos el voltaje sobre la resistencia, y para saber la resistencia, hacemos el voltaje sobre la intensidad. ¿Sí? Esto se mide en ohm, esto se mide en volt, y esto se mide en amperes. Para que quede claro, ¿no? Y si queremos aplicar la ley de potencia, es exactamente lo mismo, nomás que reemplazamos lo que es resistencia, y si queremos saber la potencia, tenemos que hacer la intensidad por el voltaje. Si queremos saber la intensidad, tenemos que hacer la potencia sobre el voltaje. Y si queremos saber el voltaje, tenemos que hacer la potencia sobre la intensidad. Y acá me quiero detener. Estas dos son las que más van a utilizar ustedes si van a hacer instalaciones eléctricas. Esta básicamente no, porque esta mayormente se aplica más para corriente continua. ¿Se acuerdan que era la corriente continua y era la alterna? Ahí me lo puede explicar. La continua era la de la batería, ¿no? Continua era la de la batería. La batería, todo que sí. Era una corriente fija, a lo largo del tiempo, fija. O sea, no tiene variaciones, ni tiene el flujo de electrones es fijo, ¿sí? No tiene una variación del flujo de electrones. Lo que es corriente alterna no, ¿sí? Por eso, para sacar voltaje acá siempre vamos a manejar, siempre se saca esta forma para sacar voltajes muy chicos en corriente continua, que se usa 12 volt, 24, etc. ¿sí? Estas dos se utilizan mucho para lo que son instalaciones eléctricas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de potencia, recuerden, ¿sí? Hablamos de potencia, se mide en... ¿Quién se acuerda? ¿En qué se mide el voltaje? ¿En? No, en watts. ¿Sí? Nosotros hablamos de potencia, es todo lo que se mide en watts. Nosotros hablamos de intensidad, ¿sí? De corriente, se mide en amperes. Amperios, amperes. Y lo que es voltaje se mide en volt. Esto para que quede clarísimo. Entonces, cuando nosotros necesitamos saber el consumo de determinadas, cuando nosotros necesitamos saber determinadas fórmulas para hacer instalaciones eléctricas, estas dos son fundamentales. ¿Por qué? Porque vos para hacer una instalación de cero, ¿sí? Para hacer una instalación de cero, tenés que hacer una evaluación del consumo que va a tener el lugar. Entonces
Entonces ya tenés que aplicar esto. Para eso tenés que hacer un cálculo de potencia de todo el domicilio, completo, toma de usos generales, toma de usos especiales, iluminación, etc. Y teniendo el valor de potencia total de consumo, de potencia, no de consumo, vamos a saber el consumo. Lo vamos a dividir por el voltaje, que siempre va a ser 220 en nuestro caso, y nos va a dar el valor de en ampere que nosotros vamos a necesitar para poder hacer la distribución seccional del domicilio. ¿Me siguen? Entonces, si bien esta fórmula nos da el resultado total de consumo de la casa, no nos da la diferencia de qué consumo tiene cada circuito. ¿Bien? Por ejemplo, si yo les digo que una casa va a tener 30 amperes de consumo, porque yo hice la cuenta y me da 30 amperes de consumo, o sea, hicimos la cantidad de watts, dividimos por 220, nos dio 30 amperes. ¿Está bien? Ya sabemos que la casa va a consumir 30 amperes, pero ¿cómo está distribuido esos 30 amperes? ¿Sí? Ahí es donde tenemos que aplicar nosotros la otra, ¿sí? Tenemos que aplicar la otra fórmula, que es la de potencia. Nosotros, sabiendo el consumo de la casa, vamos a poder identificar qué potencia tiene cada circuito. Van a medir en cada tablero seccional, como corresponde, tiene que estar diferenciada la iluminación, los tomas de uso especial y los tomas de uso generales. Van a medir con la pinza amperométrica y ahí van a saber qué amperaje tiene cada circuito. Sabiendo qué amperaje tiene cada circuito, van a saber con exactitud qué potencia está distribuida en la casa y de esos 30 amperes, ¿dónde están? Puede ser que sea 5 de la iluminaria, 15 de la otra y 20 de la otra. ¿Me explico? O sea, estas fórmulas son fundamentales para saber el consumo y después saber cómo dividirlo y cómo identificarlo si van a una casa que ya tiene el consumo. Si tienen una casa que tiene problemas, que la termomagnética salta constantemente, van a poder medir el consumo y hacer el cálculo en potencia de qué es lo que está mal en ese circuito. Puede ser que estén dos circuitos juntos, puede ser que un mismo tipo haya agarrado los circuitos de toma de la casa que está limitado y haya puesto 2 aire acondicionados más, puede ser que hayan tirado una derivación de una instalación ahí y lo derivaron y agregaron un termotanque, agregaron 3 hornos eléctricos en un quincho, etc. ¿Sí? Entonces ahí van a ver ustedes la diferencia y con estas dos fórmulas principalmente la van a utilizar todo el tiempo. Por eso las remarco del resto. Estas también las pueden utilizar, por supuesto, pero para otro tipo de aplicaciones, ¿sí? Resistencia, temas electrónicos, etc. Pero para lo que es, como poner acá, claro, ¿no? Como ley de potencia, una ley de potencia y ley de orden. ¿Sí? Entonces, estas dos leyes son fundamentales para aplicar todo lo que vamos a utilizar. ¿Quedó claro entonces cómo es una ley como la otra y cómo aplicarla? ¿No se había quedado claro? Yo les traigo unas hojitas ahora que quiero que me hagan, que ahora les voy a pasar, para que quede claro. Nosotros, además de todo este tipo de aplicaciones que podemos hacer con las fórmulas, también podemos saber la cantidad de watts por hora que se consume y sacar un cálculo de watt mensual, o sea, de potencia mensual del domicilio. ¿Sí? Ustedes van a hacer la cantidad, ¿sí? La cantidad de watts. Lo van a hacer por la cantidad de horas y eso le va a dar los watt horas del domicilio, ¿sí? Por ejemplo, si ahora yo les voy a dar unos cuadros para que ustedes pongan, yo les voy a dar diferentes tipos de microdomésticos, etc. Sabiendo la cantidad de horas, van a saber la cantidad de horas mensuales de potencia y de consumo que va a tener. O sea, sacando el cálculo total en watts, van a saber al final del mes un aproximado de lo que es el consumo que van a tener en cada cosa, sabiendo obviamente qué está prendido más o menos cada cuántas horas, ¿no? Eso para que quede claro. La boleta te viene detallado eso, ¿no? Con ¿La boleta? Sí. No, la boleta te viene la cantidad de kilovatios que vos usaste. Okay. O en el caso que sea tarifa 2, ellos te dan fijo una cantidad, o sea, usarlo, no lo usé, te cobro igual. Lo pasaste, te arruino. O sea, así es. Bueno, después le muestro un tiquecito a ver si me puede ayudar. Porque yo tengo el prepago y cada vez lo entiendo menos. Y te mandan un ticket así que te dice lo que vale el kilowatt hasta ponerle hasta tal fecha. Y después de eso vale tanto el kilowatt.
Pero también tiene un subsidio, también tiene un par de cosas que hasta el día de hoy no las entiendo. Que no, lo que pasa es que El lago, ¿viste? muchos no lo utilizan la prepago, yo no entiendo cómo. Yo no puedo pedir el otro, así no. ¿No lo podés pedir el otro? Y me pidieron agrimensor, dato catastral, me pidieron de todo para que lo sea acá. Un título y firma, y yo anterior son terrenos fiscales que hace 40 años que están así. O sea, Y no hay manera de. nada. Tengo que ir a tierras, o sea, acá a San Justo, a hacer Pero- otro trámite. Pero para. No va a ser, tenés que ir. No tengo el certificado ese, sí, tampoco me lo Pero hacen. para, si vos te presentás en la compañía, ¿no? Te hago una pregunta, vos te presentás en la compañía y le presentás un certificado de SEI para pedir un suministro nuevo, ¿no te lo dan? Yo te lo consigo. Todavía no certificado intenté de así, SEI. todavía no intenté así. Pero yo Porque podría. yo mañana te doy, tomá, después te digo cuánto es. Ajá. Tomá el certificado, Lo que pasa vas a es que llevar a la compañía. yo Decirle que ya tú fue un electricista matriculado, veo que está todo en condiciones, obviamente tenés que tener el pilar hecho como corresponde, toda la cosa. Ahora, eso también me causa a mí curiosidad, porque te piden el pilar hecho, ¿no? Como bueno, como tiene que ser, con los cañones eléctricos, todo, Sí. todo en orden. Y vos ves, se va y hay 3 o 4 medidores todos juntos, apretados en una pared. ¿Eso aplica a lo que ellos piden cuando? Claro, viste que pasás así por los misiles, hay 4 medidores juntos, todo apretado, y ahí Sí, se aplican pero- las leyes. ¿O qué? Pasa que eso ya se toma como existente, ¿viste? Ah, ok. Ese es el tema. ¿Alguno? Háganme. Ahora el cuadrito, ahora les voy a dictar